Son las 1:19 de la mañana y bueno, nos toca conversar sobre este tema tan polémico y es que el Congreso de la República ha aprobado la devolución de aportes a la ONP hasta 4.300 soles. Ahora, es bueno saber cuántas personas reciben pensiones en el país, cuáles son los montos de estas pensiones, que en algunos casos son realmente bajísimos, y cuál es más bien la salida sostenible a esta situación y no darles un montón de plata, una cantidad de plata importante en este momento para que después continúe su situación. Estamos con el profesor Enrique Castellanos, él es profesor de Economía de la Universidad de Pacífico y nos acompaña en la entrevista, por supuesto, nuestro querido Omar Mariluz. ¿Cómo están, señores? Muy buenas tardes. Gracias por la compañía. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Patricia. Muy bien, gracias a los dos. Empezamos con el profesor Castellanos y nos gustaría que nos haga primero un análisis más o menos general de cuál es la población, qué cantidad de peruanos reciben una pensión de la ONP y cuáles son más o menos los montos que se manejan. A ver, pensionistas de la ONP son aproximadamente 576.000 por hoy. De aportantes activos e inactivos, es decir, que aportan todos los meses y que no aportan, son más o menos 4,5 millones. Entonces es una cantidad importante, 5 millones de personas que están en este sistema de una u otra forma y que se van a ver, entre comillas, beneficiados por esta última norma dada por el Congreso, ¿no? Porque recordemos que la ley es para los que están recibiendo pensión, pero para los que están aportando también, ¿no es cierto? Para los dos, ¿no? Exacto. O sea, hay una remuneración mínima vital, los 930 soles para los pensionistas, que realmente no sé qué sentido tiene, porque antes y después de la pandemia han seguido recibiendo sus pensiones, pero bueno, ya lo conversaremos. Y lo otro es para los aportantes activos e inactivos, donde se va hasta una unidad impositiva tributaria o 4.300 soles. En ese caso es importante porque a la hora que hablamos de aportantes activos estamos hablando de personas que han conservado su trabajo. Así es, ¿no? Así es. En el caso de las AFPs me parece que tenían que ser personas que habían perdido el trabajo durante la pandemia o que llevaban una cantidad mínima de tiempo fuera de, ya sin aportar, ¿no? En el proyecto que todavía lo tienen ahí en la tubería es gente que no ha aportado por 12 meses, ¿no? De acuerdo. Eso era la última propuesta, pero van cambiando también, ¿no? Ahora, una pregunta antes de darle pase a Omar. ¿Por qué si hay 4 millones de aportantes entre activos e inactivos y 576.000 pensionistas no alcanza para cubrir las pensiones y el Estado tiene que poner casi un tercio de lo que se gasta todos los meses? Hagamos una aritmética simple. Tú das 9-10% de tu sueldo al mes, necesitas 10, 11, 12 aportantes para cubrir un pensionista. Hoy por hoy, de esos aportantes activos, no los 4,5 millones son activos, sino solo una parte minoritaria. Hoy por hoy entiendo que la razón aportantes a pensionistas es 4-1, entonces no alcanza y por eso que el gobierno tiene todos los meses que cubrir el déficit. Omar, por favor. Okay. Exactamente, solamente para refrescar algunos datitos importantes a razón de la pandemia, de lo que está mencionando, de lo que menciona el profesor Castellanos. De los 4,7 millones de afiliados a la ONP, aportantes, es decir, gente a la que se le seguía descontando mes a mes de su sueldo, antes de la pandemia hablábamos de 1,7 millones. Esta es data del Banco Central de Reserva, de la SBS. 1,7 millones de esos 4,7. A razón de la pandemia, mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente lamentablemente no pudo continuar aportando. Y ahí hemos visto una reducción significativa. La asociación, la propia SBS sacaba la data, hablábamos de cerca de 1 millón de personas que dejaron de aportar a la ONP, entonces ha habido una reducción significativa. Yo le quería preguntar al profesor Castellanos sobre los impactos que esto puede tener, porque la propia ONP, a razón de la aprobación de este proyecto, señalaba que el costo total de esta medida, del retiro de 4.300 soles, más el bono de 930 soles para los pensionistas, le demandaría al Estado 18.762 millones de soles, es decir, lo que equivale a construir una línea del metro. ¿Cuál es el impacto para la caja fiscal? ¿Es materializable esto? A ver,
la cantidad que manejan ellos, bueno, yo manejaba una cantidad un poco menor, 15.000, pero sea una u otro monto, es 2,5% del PBI, no es ninguna cantidad menor. Que el Estado lo puede, entre comillas, financiar, lo puede financiar vía deuda o vía aumento de impuestos o una mezcla de ambas. El tema es que en una pandemia con recursos limitados y necesidades infinitas, la pregunta es si este es el mejor uso de nuestro dinero, que además solo va a paliar el problema por 2 o 3 o 4 meses y después vamos a seguir igual. Acá, si me permites el ejemplo, no estamos cortando la hemorragia, le estamos dando sangre al paciente, que no es mal, obviamente, pero no estamos yendo al origen del problema, que es parar la hemorragia, que es la crisis económica y la pandemia, ¿no? Ahora, acá hay además algunas preguntas. No necesariamente algunos pensionistas han recibido bono familiar. No necesariamente todos los pensionistas activos o mejor dicho, todos los aportantes activos necesitan ese dinero. La medida parece bastante indiscriminada y se genera una discriminación, valga la redundancia, con quienes no son pensionistas, con quienes no aportan a la ONP y con quienes sí necesitan una ayuda inmediata del Estado. Totalmente hay un traslape, probablemente gente recibe el doble y haya mucha gente que no reciba nada. Así es. En cualquier caso, lo que yo más critico de esta norma, que es legítimo, que ayer escuchaba el debate en el Parlamento hasta bien entrada la noche y mucho iba al tema social, ¿no?, de ayuda y tal. Entendemos eso y creo que ahí el Poder Ejecutivo había puesto una alternativa interesante, que era dar un bono por única vez para paliar el tema de la pandemia, pero era un monto menor, ¿no? Y que era mucho más manejable a nivel del Tesoro Público. Pero no, insisten en el tema de las necesidades y tal, y claramente hay necesidad, nadie es insensible, pero así como ellos tienen necesidad, también tienen necesidad la gente que trabaja en el restaurante, en turismo, los artistas, etcétera, y empezamos como digo, a dar plata sin ningún tipo de estrategia y no vamos al origen de los problemas, ¿no? Obviamente esta es una suerte como de espejo de lo que se ha hecho con las AFPs, sin tener en cuenta que el sistema de las AFPs es un sistema de aporte individual donde uno tiene una cuenta. No es momento, no va a ocurrir que un cambio a largo plazo resuelva esta situación inmediata, pero es verdad que cuando no se resuelven cosas y se arrastran por años, se terminan reventando en el peor momento. Y tal vez esta es una oportunidad de por lo menos plantear cambios a largo plazo. ¿Qué debería hacerse? Totalmente de acuerdo. Ahí lo que tú dices es así. El destino nos alcanza y en los peores momentos, ¿no? De hecho, cuando alguna vez hablaba con Omar anteriormente en una entrevista, decía, si queremos reconocer a gente que ha aportado, pero que no ha recibido nada porque no llegó a los 20 años, generémosle un bono y pasémoslo al sistema privado, que al parecer, a las luces de todos estos eventos, parece ser lo menos malo en este escenario, y de ahí pensemos en soluciones más estructurales, más pensadas, que simplemente empezar a dar bonos, digamos, sin ningún tipo de estructura y orden y estrategia, ¿no? Sobre todo, y es lo que me preocupa y me gustaría consultarse al profesor Castellanos, es la expectativa que se está generando, Patricia, en las millones de personas, al punto que el día de hoy la ONP ha tenido que emitir un comunicado explicando y diciendo que todavía no puede otorgar ni devolver absolutamente nada. Esto es un proceso algo todavía extenso, tiene que pasar probablemente a la revisión del Ejecutivo, que muy probablemente lo observe, se ha llevado al Tribunal Constitucional. Hemos visto lo que pasó el día de hoy con los peajes, que también se aprobó en el Congreso de la República. Es decir, estamos jugando con la esperanza, el anhelo, la expectativa de millones de personas en este punto. Sí, es terrible, ¿no? Tienes el tema de peajes, tienes este tema de la ONP que genera, como tú dices, legítimas expectativas en mucha gente con muchas necesidades. Tienes el tema de los bancos, del control de las pensiones a los colegios privados y cosas por el estilo que claramente están destruyendo la fibra económica de este mercado, ¿no? O sea, es bien
bien preocupante el efecto que esto pueda tener en un mediano plazo. Y cuando digo mediano plazo hablo de 6 meses, un año nada más, ¿no? Por supuesto. Bueno, los típicos problemas que nos estallan en la cara por no resolver las cosas a tiempo. Sin embargo, esta ley seguro va a ser observada, seguro va a ser también declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, pero a esas personas que se les generó una expectativa, probablemente se les va a tener que satisfacer con algo. ¿La opción cuál sería? ¿Tomar la opción del MEF o simplemente dejar el asunto así? Si a mí me preguntas, creo que podría ser legítimo tomar una opción tipo del MEF, ¿no? Que es más manejable, que es más alcanzable. La situación es muy complicada para mucha gente y todavía tiene para algunos meses más. Entonces, en esa línea de ideas, digamos, podría ser lo segundo mejor que se piense, dada la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Oye, muchísimas gracias por la comunicación. Creo que está clarísimo y ojalá que esto no genere una convulsión social, que las personas no se sientan defraudadas y que se pueda sacar una salida, podamos ir a una salida en que se satisfagan las necesidades sin hacerle tanto forado a la caja del Estado peruano. Muchísimas gracias a ambos, a Omar y al Enrique Castellanos, profesor de la Universidad Pacífico, profesor de Economía. Gracias, señores. Son las 1:30, vamos a una pausa.